Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que, bueno, parece casi de ciencia ficción, pero que tiene los pies muy en la tierra. ¿Pueden las leyes de la física ayudarnos a entender el pánico en los mercados financieros? Para explorar esa idea, tenemos sobre la mesa un documento académico fascinante, de Lisa Borland. Se titula Firmas estadísticas en tiempos de pánico, los mercados como un sistema autoorganizado. Y el debate de fondo es crucial. O sea, ¿son las grandes crisis, como la de 2008, simplemente versiones a lo bestia de los movimientos de un día normal? ¿O es que el mercado realmente cambia de personalidad, por así decirlo, y empieza a operar bajo unas reglas completamente diferentes? Exacto. ¿Es un simple aumento de volumen o es que de repente el sistema cambia de emisora? El artículo desde luego defiende con fuerza lo segundo, pero antes de llegar ahí empieza reconociendo un problema fundamental. Un problema para cualquiera que quiera estudiar las finanzas, ¿sí? Y es que no tenemos un laboratorio. No puedes crear dos planetas Tierra, provocar una crisis en uno y ver qué pasa en el otro. Solo tenemos una historia. Una única línea temporal, exacto. Y por eso la autora dice algo que al principio choca un poco, que crisis como la de 2008 son, en cierto modo, un regalo para los analistas. Bueno, un regalo en el sentido de que son oportunidades únicas. Justo. Son las raras ocasiones en las que podemos ver el sistema sometido a un estrés tan extremo que, bueno, todas sus costuras y los mecanismos internos quedan al descubierto. Es como hacerle una prueba de esfuerzo al corazón del sistema financiero. En el día a día solo ves el ritmo normal, pero en esos momentos es cuando de verdad detectas las anomalías profundas. Y para empezar a entender esas anomalías, el documento nos recuerda primero cómo es el ritmo normal. Habla de los hechos estilizados. Que son como las reglas no escritas que los datos de los mercados parecen seguir siempre, en todas partes. La primera es probablemente la más famosa, la que dinamitó gran parte de la teoría financiera clásica. Las distribuciones de cola gorda. Eso es, si uno piensa en estadística, le viene a la cabeza la campana de Gauss, esa curva asimétrica. Pues muchos modelos financieros se construyeron sobre la idea de que los movimientos del mercado seguían esa campana. Lo cual implicaría que los eventos extremos, los desplomes del 20% en un día, son tan increíblemente raros que, vamos, no deberían ocurrir nunca. Y claro, la realidad es un poco más tozuda. Totalmente. El artículo lo deja muy claro. Si dibujas los rendimientos diarios del Dow Jones, no ves una campana suave, ves una especie de aguja altísima en el centro con unos laterales que, en lugar de caer a cero, se mantienen, gruesos. Son esas colas gordas, ¿sí? Es la prueba visual de que los batacazos y las subidas meteóricas son mucho, mucho más frecuentes de lo que la teoría clásica nos haría creer. Y eso tiene consecuencias brutales para la gestión del riesgo. Claro. Asumir una campana de Gauss es como preparar un paraguas para una llovizna cuando vives en una zona de monzones. Simplemente no estás preparada para lo que de verdad puede pasar. Otro de esos hechos es el agrupamiento de la volatilidad. Y esto es algo que se siente casi de forma intuitiva. Sí, esa sensación de que después de un día malo viene otro. Justo. El nerviosismo se queda en el aire como la electricidad estática antes de una tormenta. Vienen rachas de nerviosismo seguidas de periodos de calma. El mercado tiene memoria. Y también menciona el efecto apalancamiento. Esa simetría de que las grandes caídas generan más volatilidad futura que las grandes subidas. Pero, a ver, y aquí es donde quiero empezar a ser crítica. Adelante. Todo esto está muy bien. Es describir patrones que ya conocemos. Muchos modelos, como los GARCH que se mencionan, ya intentan capturar esto. La verdadera prueba de fuego para este estudio no es volver a describir estos hechos, sino ofrecernos una explicación, un porqué. Entiendo. Nos acerca este nuevo enfoque a entender el mecanismo que hay detrás. Esa es la pregunta. Pues me parece un punto clave. Y creo que es justo ahí donde el estudio da un giro brillante. En lugar de seguir mirando la película de una acción a lo largo del tiempo, deciden sacar una foto. Una foto panorámica de todo el mercado en un único día. Exacto, un análisis transversal, como lo llaman. Y en esa foto miden dos propiedades que, bueno, resultan ser las protagonistas de la historia. Vamos con ellas. La primera es la dispersión. La idea es simple. Mide cuánto se separan los rendimientos de las distintas acciones entre sí en un día. Mide el grado de desacuerdo en el mercado, por así decirlo. Eso es. Si hoy casi todas las acciones han subido un 1%, la dispersión es bajísima. Si la mitad sube un 10 y la otra mitad baja un 10, es altísima. Vale, esa está clara. ¿Y la segunda? La segunda es la kurtosis. Este es un concepto un poco más abstracto. A ver. Imaginémoslo así.
Mide la probabilidad de encontrarnos con sorpresas extremas en esa foto. Una kurtosis alta significa que ese día, aunque la media se movió poco, ha habido un montón de acciones con comportamientos rarísimos. Son como los cisnes negros del día. Justo. Y aquí es donde llega el hallazgo que, a mí por lo menos, me rompió los esquemas. Encuentran una fuerte correlación negativa entre estas dos medidas. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues algo totalmente antiintuitivo. En un día normal, tranquilo, la dispersión es baja, hay consenso, pero la kurtosis es altísima. Espera. ¿En un día tranquilo hay más acciones rebeldes haciendo cosas raras? Exacto. Porque el mercado en su conjunto no se mueve, y eso permite que las noticias específicas de cada empresa dominen su comportamiento. Hay mucha diversidad. Entiendo. ¿Pero qué pasa en tiempos de pánico? Ahí es donde todo se da la vuelta. En 2008, por ejemplo, la dispersión se dispara, el desacuerdo es máximo, pero la kurtosis se desploma, ¿Cómo que se desploma? cae a casi cero. La distribución de los rendimientos de repente se parece muchísimo más a una campana de Gauss. Eso sí, una campana que es enormemente ancha. A ver, eso no tiene ningún sentido para mí. Me estás diciendo que en los momentos de más caos, el mercado se vuelve más predecible en su forma, más normal. Paradójico, ¿verdad? Yo habría pensado justo lo contrario, que el pánico es el reino de los cisnes negros, que la kurtosis debería explotar por los aires. Es una paradoja fascinante. La interpretación que da el artículo es que, durante el pánico, los eventos extremos dejan de ser la excepción para convertirse en la norma. A ver, explícame eso. Si casi todas las acciones están cayendo un 10%, ese menos 10 ya no es un dato atípico, es el centro de la nueva normalidad. O sea, si todo es extremo, nada es relativamente extremo. ¿Se pierde la diversidad? Justo. Es una interpretación muy inteligente, no lo niego. Pero seamos críticas. ¿No podría ser esto una consecuencia inevitable de algo que ya sabíamos de sobra? ¿De qué? En momentos de pánico, la correlación entre todas las acciones se dispara. Da igual si eres una tecnológica o un banco. Todo cae a la vez. Cierto. El propio artículo lo demuestra con el análisis de componentes principales. Exacto. Ese análisis muestra que en el pánico, una única fuerza, el mercado, lo explica casi todo. Se convierte en una única voz que ahoga a las demás. Vale, entiendo. Dices que si todo se mueve a la vez, es matemáticamente lógico que la distribución se parezca más a una campana, solo que muy estirada. Exactamente. Quizás no es un descubrimiento, sino una reafirmación, usando unas métricas diferentes, del viejo adagio de que en el pánico la única correlación que importa es uno. Es un buen desafío, pero la forma en que el artículo conecta todo esto es lo que me parece realmente potente. Para explicar este comportamiento colectivo, dan un salto conceptual y nos llevan al mundo de la física. Una analogía elegante, hay que reconocerlo, pero también peligrosa, como todas las analogías. Vamos a verla. Definen algo que llaman un parámetro de orden, una letra S. Que se calcula de forma muy sencilla, ¿no? Súper sencilla. Es el número de acciones que suben menos el número de acciones que bajan. Todo normalizado para que esté siempre entre -1 y +1. Vale, si ese vale 0 o está muy cerca, significa que hay un empate técnico. El mercado está desordenado. Pero si se acerca a +1, casi todo sube. Y si se acerca a -1, casi todo baja. En ambos casos, el mercado está ordenado. Hay un comportamiento colectivo masivo. Y aquí viene la conexión con la física. Justo. Este parámetro S se comporta exactamente igual que la magnetización en un imán. Expliquemos eso para que se entienda bien. Pensemos en un trozo de hierro. Está compuesto de miles de millones de pequeños imanes atómicos. Normalmente, a temperatura ambiente, cada uno apunta a una dirección aleatoria. Se cancelan entre sí. El trozo de hierro no es un imán. Su magnetización total es 0. Es un estado desordenado. Pero si lo enfrías por debajo de una temperatura crítica, ocurre algo mágico. De repente, casi todos esos pequeños imanes se alinean espontáneamente. Y el trozo de hierro se convierte en un imán. Pasa de un estado desordenado a uno ordenado. Es lo que los físicos llaman una transición de fase. Y lo alucinante es que el mercado hace exactamente lo mismo. El estudio analiza la distribución de ese parámetro, S. En tiempos normales, el gráfico es una sola montaña, con el pico justo en S igual a 0. El estado más probable es el desorden. Tiene sentido. Pero si haces el mismo gráfico, solo con los datos de 2008, durante el pánico, la imagen cambia por completo.
La montaña única se parte en dos. Aparecen dos picos, uno a cada lado del cero. Exacto. De repente, el estado desordenado se vuelve improbable. El sistema prefiere con mucho estar en un estado ordenado, ya sea con todo subiendo o todo bajando. Y esa firma de un pico que se divide en dos es, según el artículo, la huella dactilar de una transición de fase. Y aquí es donde, aunque la analogía es visualmente muy potente, tenemos que volver a ser críticas. Te escucho. Una analogía te puede iluminar, pero si te la tomas al pie de la letra. En el imán, el parámetro que controla la transición es la temperatura. Es una variable física externa que podemos medir. Claro, en el mercado tenemos un termómetro. Exacto. ¿Cuál es la temperatura del mercado? El artículo propone que es una variable que llaman 0,0, que representa la percepción del riesgo general. Y aquí es donde a mí me suena un poco circular. ¿Circular? Decir que el pánico se desata cuando la percepción de riesgo cruza un umbral crítico es casi como decir que la gente entra en pánico cuando se asusta mucho. Visto así. Pues sí. La pregunta del millón, la que el modelo no responde, es ¿qué es lo que hace que esa temperatura de riesgo suba hasta el punto de ebullición? El modelo lo trata como un shock externo, no explica el origen de la chispa. Veo perfectamente tu punto sobre el origen del desencadenante. Es una limitación clara. Pero, aceptando esa limitación por un momento, veamos lo que el modelo sí consigue hacer. Que es describir la mecánica de la avalancha una vez que empieza. Y es espectacular. Construyen un modelo matemático, un mercado virtual. Y en esa simulación ellos controlan la temperatura. Le meten un shock de volatilidad en mitad de la simulación. Justo. Durante 250 días, todo normal. Y de repente, ¡zas!, suben artificialmente esa temperatura de riesgo por encima del umbral crítico. Y la pregunta es si su mercado de juguete se comporta como el de verdad. Pues el resultado es casi mágico. La simulación reproduce uno por uno todos los fenómenos que habían observado. La volatilidad se dispara, la dispersión aumenta bruscamente, Y la curtosis. se desploma a casi cero. Su mercado virtual, al cruzar esa temperatura crítica, sufre exactamente la misma transición de fase. Es un calco cualitativo de la realidad. Y ahí sí que tengo que darles la razón. La concordancia cualitativa es impresionante, y ese es el logro principal del artículo. Demuestra que el mecanismo que proponen, esa transición de fase, es como mínimo plausible. Además, exploraron otras posibilidades, ¿no es así? Sí, y eso es un punto a su favor. Demuestra honestidad intelectual. Se preguntaron, ¿y si la transición no la desencadena un aumento del riesgo, sino simplemente una gran caída de precios? Un shock de rendimiento. Crearon un modelo alternativo. ¿Y funcionó? No. Fallaba en un punto crucial. No conseguía que la dispersión aumentara. De hecho, en esa simulación, la dispersión bajaba durante el pánico. Justo lo contrario de lo que se observa. ¡Qué interesante! Esto refuerza mucho su conclusión. Sí, de que el verdadero desencadenante es la percepción de riesgo futuro, no un golpe del pasado. Es el miedo a lo que vendrá. No el dolor de lo que ya ha pasado. Exacto. Pero, y volvemos al inicio de la crítica, esto nos deja de nuevo con esa gran pregunta sin respuesta. ¿Qué es ese shock de riesgo? ¿La quiebra de un banco? ¿Una pandemia? El modelo es como un manual de instrucciones perfectos sobre la física de una avalancha. Pero no te dice nada sobre el copo de nieve que la empezó. Esa es la clave. Es una pieza muy importante del puzzle, pero no es el puzzle completo. De acuerdo. Con todas estas piezas sobre la mesa, las que encajan y las que no, ¿qué nos llevamos de este análisis? ¿Cuáles son las ideas clave? Creo que hay tres fundamentales. La primera es la idea central. El pánico no es solo más de lo mismo. Es un cambio de estado fundamental. El sistema empieza a funcionar con una lógica diferente. Totalmente. La segunda es esa paranoia que tanto nos ha costado digerir, que durante una crisis, aunque la volatilidad general es monstruosa, la diversidad de opiniones desaparece. Se pierde la heterogeneidad, ¿sí? La individualidad de las acciones es absorbida por el pánico colectivo. Y eso se manifiesta en esa extraña combinación de dispersión por las nubes y curtosis por los suelos. Todo el mundo cuenta la misma historia de miedo al mismo tiempo. Es un fenómeno homogeneizador. Y la tercera, por supuesto, es la potencia de esa analogía con la física. Aunque tenga sus límites, la idea de que el mercado sufre una transición de fase es una forma increíblemente poderosa de enmarcar el problema. Ahí reside el valor real del modelo, más allá de sus limitaciones. Su gran virtud es que unifica bajo un único marco teórico un montón de fenómenos que antes parecían separados. El aumento de la correlación, la dispersión,
la caída de la curtosis. De repente, no son tres cosas distintas, son tres caras del mismo fenómeno. Una transición de fase. Es un paso de la simple descripción a un intento de explicación mecanicista. Y eso me lleva a la reflexión final. Una pregunta que el propio artículo deja en el aire y que me parece fascinante. Si los mercados realmente se comportan como sistemas físicos al borde de un punto crítico. ¿Podríamos algún día detectar señales de alerta temprana? El santo grial de la gestión de riesgos. Exacto. De la misma manera que los físicos a veces pueden detectar fluctuaciones sutiles que preceden a un cambio de estado, podríamos encontrar indicadores que nos avisen de que el sistema se está volviendo peligrosamente inestable y se acerca a ese punto de no retorno. La búsqueda de esos avisos podría ser el próximo gran capítulo en esta historia. Una pregunta con implicaciones enormes, sin duda. Y con esa idea en el aire, creo que podemos concluir nuestro análisis de hoy. Totalmente. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.